Si me pueden ayudar con un par de láminas de la presentación que había traído, respondiendo concretamente tu pregunta, que creo que es fundamental para entender qué hacemos aquí, agradeciéndole al gobierno de Colombia la invitación a CELAC Data, porque lo que sucede hoy en términos de acceso a la energía, en términos de quién se apropia de la riqueza a través de la venta de la energía, estamos en una situación absolutamente injusta. Por lo tanto, no podemos hablar de transición energética que tenga o que se complete o que sea completa si no hablamos de democratización energética, de una transición energética justa. Algunos de los datos que nos muestra es que la gran mayoría de la población tiene acceso a energías todavía muy precarias, a tecnologías muy precarias. La mayoría de la población en Latinoamérica sigue utilizando leña en muchos países para poder preparar sus alimentos y es su única manera de acceder a energía. Miren este cuadro aquí. ¿Cuáles son las compañías en el mundo entero eléctricas o de qué origen son que se encargan de la venta de energía en el mundo? Pues de estas 20 compañías, una compañía saudí concentra el monopolio casi de las siguientes otras 8 compañías. ¿De dónde son estas empresas? 5 empresas son japonesas, 4 de Estados Unidos, 3 francesas, 3 alemanas, 1 italiana, coreana, española, china y de Reino Unido. América no aparece en ese mapa. Resulta que la primera compañía que aparece es brasilera y está en el puesto 14. Entonces hay una desigualdad de quién controla el negocio de la energía eléctrica en el mundo. Pero también hay otros ejemplos. Si vamos, este cuadrito nos muestra los 10 fondos del mundo, mayores en el mundo. Entre esos 10 fondos, 5 tienen que ver con el negocio petrolero. Y otra vez están concentrados en los que nombramos o llamamos como países centrales. Latinoamérica otra vez no tiene espacio en ese concierto. Pero lo peor, y aquí hay muchos dirigentas de comunidades, líderes sociales, lideresas sociales. Si vamos más adelante, hay un último cuadrito que quisiera mostrarles, traje varios ejemplos, pero miren, ustedes van a ver el porcentaje de electricidad. Hay países en los que esos porcentajes sobrepasan el 15% de población. Entonces tampoco es igual el acceso a la energía para todos y para todas. Por lo tanto, vuelvo a la idea inicial. La mayor razón probablemente para que hagamos una transición energética es la desigualdad. Porque este modelo de energías provenientes de recursos fósiles ha sido profundamente desigual. En términos regionales, yo les voy a responder esta pregunta con unas palabras que por supuesto no son mías y supongo que muchos y muchas de los presentes
podrán saber quién las dijo hace muy poquito tiempo. El ejército de la vida no tendrá las armas de la oligarquía global, no tendrá armas nucleares, no competirá por armas ni tendrá los dineros a manos llenas de los bancos ni el poder de destrozar los niños en los genocidios de la oligarquía, pero tendrá el mayor poder de todos, el poder de una humanidad unida que no se dejará quitar su existencia en el planeta. Si la vida vence su extinción, ya no será la oligarquía global la que gobierna el mundo, será derrocada para construir una democracia global. Una nueva historia está por comenzar. Bueno, ¿quién dijo estas palabras? Si alguien se anima a apostar aquí en la sala. Su presidente, Gustavo Petro, que es no es fácil combinar la política con la poesía y Gustavo Petro lo logra. Tiene ese don de la palabra maravilloso que es definitivamente un faro en el tema de la transición energética para el continente. Y necesitamos, respondiendo también a su pregunta, necesitamos esos faros. Necesitamos la palabra de Gustavo Petro, necesitamos la palabra de Andrés Manuel López Obrador, que esperemos que no cumpla su palabra y no se retire definitivamente de la política y podamos escucharlo siempre, porque lo necesitamos. Necesitamos a un Lula activo en este tema, que tiene una voz muy potente hacia el resto del mundo. Y hay oportunidades que no se pueden dejar pasar. CELAC, no CELAC, la que yo represento hoy aquí en este panel con G, sino la con C al final, es un espacio de integración, el único que ha logrado aglutinar a todos los países de la región de una manera soberana, con una voz plena y soberana. Estuvo a punto de extinguirse esa luz de integración de CELAC y fue en México, cuando le tocó la presidencia pro tempore, que la rescató casi de las cenizas y la hizo brillar de nuevo como una luz. Y yo creo que CELAC, que le tocará a Colombia en muy poquito tiempo presidirla, el próximo año, si no estoy equivocada, es una oportunidad. Porque necesitamos que la voz de la región, la voz de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, sea una voz potente en el mundo. Y podemos hacerlo. Tuvimos hace algunos años una década ganada, le llamamos la década ganada, con gobiernos que se parecían mucho a sus pueblos. En algunos de esos casos ha habido retrocesos, pero hoy creo yo, y lo digo como boliviana, latinoamericanista plena, que hoy la voz de Colombia y de México es nuestra guía regional en estos temas. Tengan la certeza de que cada uno de los granitos de arena que ustedes están consolidando, poniendo en este mundo difícil de la transición energética, de esta lucha. Ayer una ministra decía, esto es también una lucha política. Muchas veces tratamos o se trata de borrarle la ideología a este tipo de debates y se dice, no, esto no es político, esto es transición energética. Bueno, pues la transición energética es lucha política también. Y esa lucha política tiene fuerzas enemigas. No
es una lucha llana que se anda rápidamente, tiene muchas dificultades hacia adelante, sí. Pero hay que tener la claridad de que quienes exponen posiciones negacionistas, que quieren borrar de un plumazo y decir, no, el cambio climático no existe. Estos señores nos quieren meter en la transición energética por una cuestión de ideología, pero es mentira. Están haciendo eso porque tienen intereses económicos detrás. Y esos intereses económicos, por supuesto, siguen siendo muy poderosos. Los mostré hace un rato con datos. Siguen estando entre las 10 principales empresas más grandes del mundo en manejo de bonos y de recursos económicos. Y por supuesto, cuando un gobierno, un pueblo como el colombiano se para frente al mundo y le dice, señores, basta, no vamos a seguir subsidiando su negocio porque queremos subsidiar energías limpias, van a tener enemigos que se van a parar también. Y esos enemigos de la transición energética justa, democratizadora, también utiliza el campo político. No es cierto que esta no sea una lucha política. Tienen voceros gubernamentales en este momento. ¿Qué es sino el señor Javier Milei que dice que el cambio climático no existe? Es un guerrero de los enemigos de la transición energética y de esta lucha política. Entonces, tenemos que tener la claridad de que es una lucha política y en el centro de esa batalla política, económica, social, están las personas, la gente, la vida de las personas. Ayer se hablaba de el buen vivir. Yo como buena boliviana voy a hablar del vivir bien, que es lo mismo. Antes nos hablaron siempre desde paradigmas ya caducos que había que hablar del vivir mejor. Y desde Latinoamérica dijimos, ¿por qué vivir mejor? El vivir mejor siempre va a implicar que alguien viva mejor que el otro, que haya alguien que está por encima de los otros y de las otras. Por eso nosotros hablamos del vivir bien. Y esta feria de las economías de la vida, que me parece maravilloso el título, porque no está hablando de una economía, sino de múltiples formas de la economía, que reconocen lo comunitario, que reconocen a los pueblos indígenas, que reconocen las diferentes formas de hacer economía. Esa multiplicidad es la riqueza que tenemos en la región y es una potencia. Y ese será seguramente uno de los centros que permita la integración regional en torno a la transición energética. Pero es muy importante que ustedes como colombianos y colombianas sientan en el corazón, en el alma, y no retrocedan ni un milímetro, porque tengan la certeza de que son ese faro al que estamos mirando millones de latinoamericanos para inspirarnos todos los días. Muchas gracias.